Una mujer que se casó con un millonario pero vive en un matrimonio infeliz decide vengarse de su marido engañándole con su mejor amigo. El sol brillaba intensamente sobre la costa de España, reflejándose en las olas del océano, pero dentro de la lujosa mansión de Alejandro, la luz parecía no llegar. Clara, de pie junto a una ventana, observaba la fiesta que se celebraba en el jardín. Las risas y los murmullos de los invitados eran como ecos lejanos, inalcanzables para ella. Su corazón latía con un vacío que la rodeaba, sintiéndose atrapada en un mundo donde las apariencias lo eran todo. «Clara, ven aquí, cariño», llamó Alejandro con voz autoritaria, mientras charlaba con un grupo de colegas. Su mirada, fría y distante, no ofrecía calor ni amor. Clara suspiró y se giró, obligándose a sonreír. «Sí, Alejandro, ya voy», respondió, aunque su voz sonaba más apagada de lo que deseaba. A medida que se acercaba a su marido, sus pensamientos se desvían hacia Javier, su mejor amigo. Recordaba sus conversaciones llenas de risas, sus miradas cómplices y la forma en que él la hacía sentir viva, como si cada palabra suya fuera un rayo de sol en su oscura realidad. «¿Por qué no puedo tener eso con Alejandro?», se preguntó, sintiendo una punzada de dolor en su pecho. Durante la fiesta, Clara y Javier se encontraron en un rincón más tranquilo. «Te ves hermosa esta noche», le dijo Javier, su voz suave y reconfortante. Clara sonrió, pero su mente estaba llena de dudas. «Gracias, pero no sé si eso importa», respondió, mirando hacia el jardín donde Alejandro reía con sus socios. «¿Qué pasa, Clara? Pareces distante», continuó Javier, su mirada fija en ella. «Es solo que me siento atrapada», confesó Clara, sintiendo que las lágrimas amenazaban con escapar. «A veces, deseo ser alguien más, alguien que no esté atada a esta vida». «¿Y qué pasaría si pudiera ser esa persona?», preguntó Javier, acercándose un poco más. En ese instante, una chispa innegable encendió el aire entre ellos. Clara se sintió dividida, su corazón latiendo con fuerza. «No debería pensar en eso», murmuró, pero en su interior, la idea de escapar la llenaba de emoción. Mientras la fiesta avanzaba, Clara se dio cuenta de que las decisiones que tomaría esa noche cambiarían su vida para siempre. Debería seguir siendo la esposa perfecta que todos esperaban o arriesgarse a buscar la felicidad en los brazos de Javier. La atmósfera estaba cargada de tensiones ocultas y Clara sabía que cada elección tenía un precio. Clara se encontraba en un momento de introspección. La mansión, con su lujo y esplendor, se había convertido en una prisión para ella. A su alrededor, los invitados disfrutaban de la fiesta, pero su mente estaba lejos, navegando entre el deseo de libertad y la lealtad que sentía hacia Alejandro. Alejandro, con su porte dominante, se movía entre los grupos de personas, siempre a la vista, asegurándose de mantener su imagen impecable. Clara lo observaba de reojo, notando cómo su frialdad se reflejaba en cada palabra que intercambiaba con sus socios. Era como si él estuviera más interesado en la aprobación de los demás que en su propia esposa. Esa noche, su indiferencia pesaba en el aire, como una niebla densa que ahogaba cualquier atisbo de alegría que pudiera haber. Javier, por otro lado, era un soplo de aire fresco. Su presencia en la vida de Clara siempre había sido un refugio. Con su sonrisa cálida y su mirada comprensiva, Javier le ofrecía lo que ella más anhelaba, atención y afecto. Cada vez que él se acercaba, Clara sentía que su corazón latía con más fuerza. Era un contraste tan marcado con la relación que tenía con Alejandro, que a veces se preguntaba cómo había llegado a aceptar esa vida vacía. Mientras la fiesta continuaba, Clara trató de mantener una conversación superficial con Alejandro, pero él parecía más interesado en hablar de negocios que en su propia esposa. «Este evento es clave para nuestra imagen», decía, apenas mirándola a los ojos. Clara sonrió, pero por dentro, su frustración crecía. «Y mi imagen, no importa», pensó, sintiendo que su voz interior se ahogaba entre las exigencias de su marido. En un momento, Clara se encontró con Javier en la terraza.
La brisa del mar acariciaba su piel y el sonido de las olas creaba un ambiente perfecto para la confidencia. ¿Cómo te va, Clara?, preguntó Javier con interés genuino. Ella suspiró, sintiendo que su corazón se abría un poco más ante él. No estoy bien, Javier. Siento que estoy perdiéndome en este lugar, confesó, buscando su apoyo. Siempre puedes contar conmigo, respondió él, acercándose un poco más. Clara sintió un escalofrío de emoción. Su mirada era intensa, y por un instante, el mundo a su alrededor se desvaneció. ¿Qué pasaría si decidieras dejar todo esto atrás?, sugirió Javier, y esas palabras resonaron en su mente como una melodía tentadora. Clara sabía que debía tener cuidado. La línea entre la amistad y algo más era delgada, y la idea de cruzarla la asustaba. Pero al mismo tiempo, la idea de permanecer en su vida actual, en un matrimonio sin amor, era aún más aterradora. La tensión crecía en su interior, un dilema que no podía ignorar. Mientras la fiesta avanzaba, Clara se sintió atrapada entre dos mundos. Por un lado, estaba la vida que había construido junto a Alejandro, llena de lujo pero vacía de amor. Por el otro, estaba la promesa de felicidad y libertad que Javier le ofrecía, aunque a un alto precio. Con cada rayo de sol que se desvanecía en el horizonte, Clara entendía que las decisiones que tomaría esa noche podrían cambiar su vida para siempre. ¿Iba a ser la esposa perfecta que todos esperaban o se atrevería a buscar su propia felicidad? La respuesta se acercaba, y el corazón de Clara latía con una mezcla de miedo y esperanza. Clara tomó una decisión audaz. Empezó a salir a escondidas con Javier, disfrutando de sus momentos juntos como si fueran un soplo de aire fresco en su vida asfixiante. Cada encuentro estaba lleno de risas y confidencias, y, por primera vez en mucho tiempo, Clara sentía que era vista y valorada. Sin embargo, la culpa la perseguía. Sabía que estaba traicionando a Alejandro, pero el alivio que encontraba en la compañía de Javier hacía que esa culpa se desvaneciera, aunque solo por un momento. Mientras tanto, Alejandro comenzaba a notar los cambios en Clara. Su comportamiento se volvió más distante y evasivo. Aunque él intentaba ignorar las señales, la inquietud se asentaba en su pecho. Decidió investigar la vida social de su esposa, hablando con amigos en común y prestando atención a los humores que circulaban. La tensión en la mansión crecía, y Clara, ajena a su indagación, disfrutaba de la libertad que le brindaba su nueva relación. Las interacciones entre Clara y Javier se hacían más profundas. Pasaban horas hablando sobre sus sueños y anhelos, y Javier se convertía en su confidente más cercano. Un día, mientras pasaban por la playa, Javier tomó la mano de Clara y le dijo: «No tienes que quedarte en una vida que no te hace feliz. Mereces más». Esas palabras resonaron en el corazón de Clara, empujándola a cuestionar aún más su matrimonio. Alejandro, al darse cuenta de que algo no iba bien, se tornó más posesivo. Comenzó a controlar los horarios de Clara y a preguntarle con quién salía. Esa vigilancia solo aumentó la tensión entre ellos. Clara se sentía atrapada entre el deseo de ser libre y la obligación de mantener las apariencias. Las noches en la mansión se llenaban de silencios incómodos y miradas desafiantes, mientras Clara intentaba navegar entre su vida actual y sus nuevos sentimientos por Javier. Un fin de semana, durante una reunión de amigos en la mansión, Alejandro observó a Clara reírse con Javier. Esa risa, que solía ser para él, despertó una ira que no había sentido antes. La incomodidad en el aire se hacía palpable y Clara, sintiendo la mirada intensa de su esposo, se sintió atrapada entre la lealtad y el deseo. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Clara no podía dejar de pensar en lo que estaba en juego. Su corazón latía con fuerza, y sabía que cada decisión que tomara podría cambiar su vida para siempre. El avance de la trama se intensificaba, y Clara debía decidir si seguir el camino de la traición o buscar la verdad de sus propios sentimientos. En medio de todo, la mansión, con su lujo y esplendor, se convirtió en un símbolo de su conflicto interno. La búsqueda de amor y la lucha por la libertad estaban a punto de llevarla a un punto sin retorno.
La gala benéfica se celebraba en la mansión y la atmósfera estaba cargada de emoción y expectativas. Clara se había preparado con esmero, luciendo un vestido deslumbrante que la hacía sentir hermosa, aunque en su interior, la angustia y la culpa la atormentaban. Alejandro, por su parte, se mostraba encantador ante los invitados, manteniendo la fachada de un esposo perfecto. Sin embargo, su mirada estaba llena de desconfianza y su mente maquinaba en silencio. Durante la cena, un momento de tensión se hacía palpable. Clara sentía la presión de las miradas y las conversaciones a su alrededor, pero su mente solo podía pensar en Javier. La angustia crecía en su pecho, y en un instante de debilidad, decidió que era el momento de enfrentar a Alejandro. Pero antes de que pudiera hacerlo, el destino le jugó una cruel carta. Alejandro, con una expresión de determinación, se levantó y pidió la atención de todos. Una vez que el murmullo se apagó, miró a Clara con intensidad. «Hoy, en este lugar, quiero hablar sobre la verdad», comenzó, y Clara sintió que su corazón se detenía. Las palabras de su esposo resonaban en la sala, llenas de un aire de acusación. «He sabido de tus deslices, Clara. He visto cómo te ríes y te diviertes con Javier, mientras yo estoy aquí, tratando de mantener nuestra imagen». El silencio fue abrumador. Todos los presentes miraban a Clara, y ella se sintió pequeña y expuesta. La humillación le invadió, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Alejandro continuó con su discurso, exponiendo su traición ante amigos y socios, revelando la infidelidad de Clara sin piedad. «No puedo permitir que nuestro nombre se manche por tus acciones», dijo con voz firme. Clara, devastada, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las miradas de compasión y juicio la aplastaban. Se dio cuenta de que su vida había sido expuesta y la sensación de traición la invadió. Era como si todo su ser se hubiera desnudado frente a aquellos que alguna vez consideró amigos. La risa y la alegría que había compartido con Javier se convirtieron en un eco distante. Mientras tanto, Alejandro experimentaba una mezcla de satisfacción y duda. Había logrado exponer la verdad, pero al mismo tiempo, una sombra de inseguridad se instalaba en su corazón. ¿Era esta la solución o solo un acto desesperado? La ira que lo había impulsado a actuar se transformó lentamente en un cuestionamiento de su propia moralidad. Había destruido a la mujer que una vez amó, y eso lo llenaba de una tristeza profunda. La revelación había desencadenado un torbellino de emociones en la sala. Los murmullos se intensificaron, y los rostros de los invitados se reflejaban sorpresa y escándalo. Algunos comenzaron a tomar partido, mientras otros se alejaban, incapaces de soportar la tensión. Clara, sintiéndose sola y traicionada, buscó la mirada de Javier, quien, entre la multitud, parecía igualmente impactado. La conexión que habían compartido se tornó en un silencio pesado, y de repente, la promesa de un amor nuevo se convirtió en un recuerdo doloroso. Así, la primera gran reviravolta dejó a todos los personajes en una encrucijada emocional. Clara, humillada y rota, se preguntaba qué haría a continuación. Alejandro, aunque triunfante en su venganza, se enfrentaba a la soledad de su propia creación. La gala, que había prometido ser una celebración, se transformó en una noche de escándalos y secretos al descubierto, y el futuro de Clara y Alejandro pendía de un hilo frágil. La revelación de la infidelidad de Clara durante la gala benéfica dejó a todos los presentes en un estado de shock. Sin embargo, más allá del escándalo, un laberinto de subtramas y dilemas emocionales comenzaba a desenrollarse entre los protagonistas. Clara, profundamente herida y expuesta, no solo tenía que lidiar con la traición que había cometido, sino que también comenzaba a cuestionar su propia identidad. Había sido la esposa perfecta, siempre a la altura de las expectativas de Alejandro, pero ahora se sentía como una extraña en su propia vida. Su deseo por Javier, un amor que parecía puro y sincero, la llenaba de confusión. ¿Era posible buscar la felicidad a costo de su matrimonio, o debía aferrarse a lo que le quedaba de su vida anterior? La culpa la consumía, y cada vez que pensaba en Javier, sentía que traicionaba a la mujer que había sido.
Por otro lado, Javier se encontraba en una encrucijada. Su amor por Clara había crecido, pero su lealtad a Alejandro lo mantenía cautivo. La amistad que había construido con Alejandro a lo largo de los años ahora se veía amenazada por sus sentimientos. Javier no quería ser el villano de esta historia, pero la atracción hacia Clara era innegable. Debía actuar y confesar sus sentimientos a Clara, arriesgándose a perder a su amigo. La presión de elegir entre el amor y la amistad lo mantenía despierto por las noches, atormentado por el dilema de traicionar a uno para estar con el otro. Alejandro, tras su acto de venganza, comenzó a investigar el pasado de Clara. En su búsqueda, desenterró secretos que lo conectaban con una relación anterior, una que lo había marcado profundamente y que había contribuido a su carácter frío y controlador. La revelación de su propia vulnerabilidad lo llevó a un profundo conflicto interno. Por un lado, quería proteger su imagen pública a toda costa, pero por otro, se sentía abatido por el dolor de haber perdido a Clara. ¿Podía encontrar el camino de regreso a la vida que había destruido, o estaba destinado a vivir en la sombra de sus propios errores? A medida que las tensiones aumentaban, Clara se encontró en confrontaciones difíciles con Alejandro. Cada discusión se volvía más intensa, y las palabras que antes eran dulces se convertían en dagas. Clara deseaba ser escuchada, pero Alejandro estaba cegado por su ira. Javier intentaba mediar entre ellos, pero cada vez se sentía más atrapado en un conflicto en el que no quería estar. La situación se volvía insostenible, y el peso de las decisiones que debían tomar comenzaba a ser abrumador. Así, en medio de la opulencia de la mansión, se tejía una red de emociones complejas. La vida de cada uno de los protagonistas giraba en torno a decisiones difíciles, donde la lealtad, el amor y la venganza se entrelazaban. Clara, Javier y Alejandro se encontraban en un punto crítico, y la forma en que enfrentarían sus dilemas emocionales determinaría el rumbo de sus vidas. Clara se sentó en el sofá de la mansión, con la mirada perdida en el océano. La revelación de su infidelidad había sacudido su mundo. Se sentía atrapada entre la culpa y el deseo. A cada instante, recordaba los momentos felices con Javier, pero también pensaba en el dolor que había causado a Alejandro. La pregunta que la atormentaba era si había hecho lo correcto al buscar amor fuera de su matrimonio. ¿Valía la pena arriesgarlo todo por una chispa de felicidad? Clara se sentía como una traidora, y esa sensación la llenaba de angustia. Por su parte, Alejandro no podía dejar de pensar en lo que había hecho. Su venganza había sido un acto impulsivo, pero ahora se sentía solo en medio de la multitud. A pesar de estar rodeado de amigos y socios, la soledad lo invadía. La imagen de Clara, herida y humillada, no se iba de su mente. Alejandro sabía que había cruzado una línea, pero su orgullo le decía que había hecho lo correcto. Sin embargo, en su interior, empezaba a cuestionar si había perdido a Clara para siempre. Su propio dolor lo llevaba a un conflicto interno. Debía intentar recuperar su amor o seguir aferrándose a su imagen pública. Mientras tanto, Javier se debatía entre sus sentimientos por Clara y su lealtad a Alejandro. Cada vez que miraba a Clara, su corazón se aceleraba, pero también sentía el peso de la amistad que había construido con Alejandro. No quería ser el enemigo, pero el amor que sentía por Clara era innegable. La idea de confesar sus sentimientos lo aterrorizaba. ¿Sería capaz de traicionar a su amigo por amor? Esta incertidumbre lo mantenía en una lucha constante, sin saber qué camino tomar. Las tensiones entre Clara y Alejandro alcanzaban niveles críticos. Cada conversación se volvía más difícil. Clara anhelaba que Alejandro la escuchara, que entendiera su sufrimiento. Pero él estaba cegado por la ira y el dolor. Las palabras se convertían en ataques, y el amor que una vez compartieron se transformaba en rencor. Javier, en su intento de mediar, se sentía cada vez más atrapado, sin saber cómo ayudar a sus amigos. La atmósfera en la mansión era densa, llena de emociones contradictorias. Clara, Alejandro y Javier se encontraban en un punto de quiebre. Las decisiones que debían tomar no solo afectarían sus vidas, sino también la relación entre ellos.
El dilema de la lealtad, el amor y la venganza se entrelazaban, creando un ambiente de tensión que podría estallar en cualquier momento. Cada uno de ellos enfrentaba su propio dilema emocional y el desenlace de sus historias dependía de cómo manejarían sus sentimientos y decisiones. La atmósfera en la mansión se volvió aún más pesada después de la gala. Clara, aunque había intentado seguir con su vida, sentía que las sombras de su escándalo la perseguían. A cada paso que daba, la presión aumentaba. Empezó a recibir amenazas anónimas que la dejaban inquieta. Las notas, escritas con un tono amenazador, le advertían que su secreto no estaba a salvo. «No olvides lo que has hecho», decía una de ellas. Clara no sabía quién las enviaba, pero la incertidumbre la llenaba de miedo. Mientras tanto, Alejandro no podía ignorar las consecuencias de su acto público. Sus socios, antes admiradores de su éxito, comenzaron a cuestionar su liderazgo. Las conversaciones, que antes eran sobre negocios, ahora giraban en torno a su vida personal. Alejandro se sentía acorralado. La imagen perfecta que había construido se desmoronaba a su alrededor. En su mente, no solo luchaba por mantener su reputación, sino que también se debatía entre la ira hacia Clara y la tristeza por la pérdida de su matrimonio. Javier, por su parte, se sintió obligado a investigar más sobre el pasado de Alejandro. Comenzó a descubrir secretos familiares que podrían cambiarlo todo. Una antigua relación de Alejandro había dejado cicatrices profundas que lo habían moldeado en el hombre frío que era. Javier se preguntaba si estas revelaciones podían ser utilizadas por Clara como venganza. Sin embargo, su lealtad hacia Alejandro lo mantenía en un dilema. ¿Debería contarle a Clara lo que había encontrado o proteger a su amigo, a riesgo de perder a la mujer que amaba? Las tensiones entre Clara y Alejandro se intensificaron en sus encuentros. Cada discusión se volvía más explosiva. Clara intentaba expresar su dolor y su deseo de ser escuchada, pero Alejandro respondía con desdén. Las palabras que antes eran de amor se convirtieron en acusaciones. Clara sentía que estaba en una batalla constante, luchando no solo por su felicidad, sino también por su propia dignidad. Mientras todo esto sucedía, la presión social también aumentaba. Los amigos y conocidos de la pareja comenzaron a murmurar sobre el escándalo, y la reputación de Clara se veía afectada. En cada evento social, Clara se sentía observada, como si todos esperaran un nuevo desplome. Este ambiente hostil la empujó a tomar decisiones más arriesgadas. Así, la tensión creció como una tormenta a punto de estallar. Clara, Alejandro y Javier se encontraban en un punto crítico, donde cada acción podría tener repercusiones devastadoras. Con secretos ocultos y emociones a flor de piel, que el futuro de todos ellos pendía de un hilo, y la verdad, aunque dolorosa, estaba a punto de salir a la luz. El clima en la mansión estaba cargado de tensiones. Clara, en medio de su angustia, recibió una llamada inesperada. Una voz desconocida le reveló un secreto oscuro de la familia de Alejandro. Era un detalle que podría destruir la vida que él había construido. Clara se sintió abrumada. Tenía en sus manos una oportunidad de venganza, pero también una carga de responsabilidad. Esa noche, Clara se sentó en el jardín, contemplando las estrellas. Sus pensamientos giraban en torno a lo que había descubierto. ¿Debería usar este secreto para herir a Alejandro, como él la había herido a ella? La idea de venganza era tentadora, pero también sabía que eso podría arruinar vidas, no solo la de Alejandro, sino también la suya y la de Javier, quien había estado a su lado. Al mismo tiempo, se producía un enfrentamiento inevitable. Alejandro, al notar el cambio en Clara, decidió confrontarla. La tensión entre ellos fue palpable. En el salón, él le preguntó directamente si había algo que debía saber. Clara, con el corazón latiendo fuertemente, se debatía entre la verdad y la mentira. Las palabras se atoraban en su garganta. Era el momento para que Clara decidiera si quería seguir el camino del rencor o buscar la redención. Javier, al tanto de la situación, se encontró en un dilema.
su lealtad hacia Alejandro chocaba con su deseo de proteger a Clara. La amistad que había tenido con Alejandro se convertía en un peso. Si revelaba lo que había descubierto sobre el pasado de Alejandro, podría perder a su amigo para siempre. Pero si guardaba silencio, podría estar traicionando a Clara, la mujer que amaba. En ese instante de confrontación, Clara y Alejandro comenzaron a desnudarse emocionalmente. Clara, con lágrimas en los ojos, le habló de su dolor, de su soledad y de cómo había buscado consuelo en Javier. Alejandro, por su parte, reveló las inseguridades que lo habían llevado a actuar de manera fría. Ambos se dieron cuenta de que, aunque sus caminos se habían separado, aún había un hilo de conexión entre ellos. El momento culminante llegó cuando Clara, en un acto de valentía, decidió hablar sobre el secreto que había descubierto. Mirando a Alejandro a los ojos, le planteó la pregunta que la atormentaba: ¿qué harías si estuvieras en mi lugar? Alejandro, consciente de que su mundo estaba a punto de desmoronarse, enfrentó su propia verdad. Clara tenía que decidir si usar esa información como una arma o si dar un paso hacia el perdón. La decisión que tomara no solo definiría su futuro, sino también el de Alejandro y Javier. El silencio se apoderó del ambiente, y cada uno de ellos sabía que el desenlace de esta historia dependía de las elecciones que estaban a punto de hacer. La gala benéfica estaba en pleno apogeo. Las luces brillaban intensamente y los murmullos de la alta sociedad llenaban el aire. Clara, con el corazón latiendo fuertemente, sabía que era el momento de actuar. Se sentía atrapada entre la venganza y la redención, pero una fuerza interior la impulsaba a ser valiente. Cuando Alejandro subió al escenario para dar su discurso, Clara sintió que cada palabra que él decía la hería. Su voz resonaba en la sala, llena de orgullo y arrogancia. Sin poder soportarlo más, se levantó de su asiento. La mirada de todos se volvió hacia ella. Javier, que estaba cerca, la observaba con preocupación, pero Clara estaba decidida. Con la respiración entrecortada, Clara tomó el micrófono. Alejandro, comenzó, su voz temblando, hay algo que debemos hablar aquí y ahora. La multitud se quedó en silencio, expectante. Alejandro la miró, sorprendido y confundido. Clara continuó: he descubierto un secreto sobre tu familia. Un secreto que podría cambiarlo todo. El murmullo en la sala creció. Alejandro frunció el ceño, intentando mantener la compostura, pero su mirada delataba su miedo. ¿Qué estás diciendo, Clara?, preguntó con voz tensa. Es un secreto que has escondido por mucho tiempo, Clara dijo, sintiendo que la verdad fluía de sus labios. No puedo quedarme callada. No puedo seguir siendo parte de esta farsa. Javier, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, se sintió dividido. Quería proteger a Clara, pero también no quería perder a su amigo. Observó en silencio mientras la tensión entre Clara y Alejandro alcanzaba un punto crítico. Alejandro, incapaz de contener su ira, se acercó a Clara. No tienes idea de lo que estás haciendo, dijo, su voz baja pero llena de furia. Estás arruinando todo. Clara, en cambio, sintió una mezcla de miedo y liberación. No voy a permitir que sigas controlando mi vida, respondió con firmeza. Es hora de que enfrentes las consecuencias de tus decisiones. La sala estaba en un silencio absoluto. Todos los ojos estaban fijos en ellos, algunos murmurando en susurros, otros con miradas de sorpresa. Clara, sintiendo la presión del momento, decidió seguir adelante. La verdad es que tu familia tiene un oscuro pasado. Y yo no puedo ser parte de tus mentiras. Alejandro, al verse acorralado, sintió que su mundo se desmoronaba. No te atrevas a hacerlo, advirtió, su voz temblando de rabia y desesperación. Fue en ese instante que Clara comprendió que había cruzado una línea. La venganza que había deseado se estaba convirtiendo en un arma de doble filo. Sin embargo, en su corazón, sabía que era el momento de liberarse, de dejar atrás el miedo y el rencor. Con lágrimas en los ojos, Clara miró a Alejandro y dijo: es hora de que enfrentemos la verdad, por muy dolorosa que sea.
En ese preciso momento, la verdad comenzó a desatarse y ya nada podía volver a ser como antes. La gala benéfica terminó en un caos. Clara, tras revelar el secreto de la familia de Alejandro, decidió alejarse de su vida. Sintió que había encontrado la fuerza para liberarse de las cadenas que la ataban. Aunque el dolor de la traición la perseguía, sabía que había tomado la decisión correcta. Clara comenzó una nueva etapa, enfocándose en su bienestar y en redescubrir quién era realmente. Alejandro, por su parte, enfrentó las consecuencias de sus acciones. La revelación de su oscuro pasado afectó su reputación y la confianza de sus socios. Reflexionó sobre su vida y se dio cuenta de que había perdido a Clara por su frialdad y su obsesión por la imagen. Comenzó a trabajar en sí mismo, buscando reparar los daños que había causado y entendiendo que el amor verdadero requiere sinceridad y vulnerabilidad. Javier, quien había estado en el medio de esta tormenta, eligió apoyar a Clara. Se convirtió en su amigo y confidente, ayudándola a sanar. Su relación se fortaleció con el tiempo y ambos encontraron consuelo en su conexión. A través de sus momentos juntos, Clara empezó a creer de nuevo en el amor, pero esta vez desde un hogar de autenticidad y confianza. Las subtramas también encontraron su resolución. La familia de Alejandro tuvo que enfrentar los secretos que habían mantenido ocultos. La verdad salió a la luz y, aunque fue dolorosa, también fue un paso necesario hacia la sanación. Aprendieron que la honestidad es fundamental en cualquier relación. Así, la historia concluye con una reflexión sobre el amor, la venganza y la redención. Clara, Alejandro y Javier aprendieron que a veces los secretos más oscuros pueden llevar a la luz a las verdades más liberadoras. La vida continúa, y con ella, la oportunidad de crecer y cambiar. La historia invita a los lectores a pensar en sus propias decisiones y en cómo éstas afectan sus vidas y relaciones.